Buenas tardes, profe. Bueno, nuestro tema es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los integrantes del grupo son Juliana Fierro, Estefanía Lozada, Carolina Chalco, Bella Ortega, mi persona, Yerick Vaca y Brendan Valladares. Bueno, aquí tenemos el índice de los temas que vamos a hablar. Bueno, el primer tema son los criterios de diagnóstico del déficit de atención. Como primer punto, tenemos que la persona tiene con frecuencia falla en prestar una atención focalizada en detalles y por esto comete errores en las tareas que realiza, ya sea en los trabajos o durante cualquier actividad recreativa, ya que pasan por alto los detalles y no llevan a cabo el trabajo con precisión. Como segundo punto tenemos que tiene una dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Le cuesta tener su atención de manera prolongada en este tipo de actividades, ya sea la atención en clases o en una conversación. Como tercer punto tenemos que no parece escuchar cuando se le habla de forma directa. Muestra que tiene su mente en otras cosas, que no está concentrado en lo que alguien le está diciendo, e incluso si es que no tiene una distracción cerca. Como cuarto punto, tiene dificultad para finalizar tareas y seguir instrucciones. En esta parte, tiene una dificultad en mantener el orden también y gestiona mal su tiempo para realizar las actividades. Por esto no cumple con plazos asignados. El siguiente punto, presenta dificultad para organizar tareas y cumplir con actividades en plazos asignados. En esta de aquí, tiene dificultad para mantener el orden y gestiona mal su tiempo. Por esto no cumple con los plazos establecidos. Por favor, cámbiale. Con frecuencia también evita o le disgusta intervenir o realizar tareas en las que requiere de un esfuerzo mental sostenido durante un periodo prolongado. En este de aquí puede ser en las tareas escolares, en realizar quehaceres del hogar, o en el caso de adultos, pues el siguiente es con frecuencia pierde cosas necesarias para sus tareas o actividades. Pueden ser como los materiales de escolares, los libros o simplemente las llaves de su casa. También no mantiene su atención en una actividad y se distrae con facilidad. Se entretiene mucho con los estímulos externos, no puede focalizar su atención en la tarea más importante que esté realizando. Y como último punto tenemos que con frecuencia olvida actividades diarias. Puede ser como realizar una tarea o tener que hacer una diligencia importante o simplemente devolver una llamada. Listo, pásenle por favor. En los criterios de diagnóstico de hiperactividad e impulsividad, tenemos que con frecuencia se retuerce y mantiene sus manos y pies en constante movimiento. Le cuesta estar quieto aunque la situación lo amerite. También no permanece sentado aunque la situación lo requiera. Puede ser que esté en clases y se levanta, no puede estar quieto en ninguna situación, ya sea que esté en el lugar de trabajo, en el caso de ser adulto. También con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado que lo haga. Se limita mucho a estar quieto. También no puede jugar o realizar actividades recreativas de forma tranquila. También un motor, por decirlo así. Es incapaz o se siente incómodo al permanecer durante un tiempo prolongado sin estar en constante movimiento o realizando alguna actividad. También, pásale por favor.
habla de forma excesiva. Como lo mencioné anteriormente, aunque la situación lo requiera que permanezca en silencio, para la persona no le resulta tan sencillo el permanecer en silencio. Y responde antes de que se completen las preguntas. Incluso termina las frases de otras personas o no respeta su turno en la conversación y simplemente interrumpe a los demás. Le resulta, por ejemplo, al estar realizando una diligencia, tiene que hacer fila y le cuesta bastante. Y como último punto, tenemos que con frecuencia interrumpe al hablar y se entromete en actividades que realizan las demás personas. Puede ser meterse en las conversaciones, como ya mencioné, en los juegos o actividades que estén realizando los demás, o puede empezar a utilizar cosas de otras personas sin pedir permiso o sin antes pedir prestado. Ya pásenle, por favor. Ya. Las características de diagnóstico. ¿Qué es una evaluación de TDAH? El TDAH es un problema del comportamiento que dificulta quedarse quieto, prestar atención y concentrarse en las tareas más principales. Las personas con TDAH también se pueden distraer fácilmente y pueden actuar sin pensar. ¿Para qué se usa? La evaluación de TDAH es usada para diagnosticar el TDAH. El diagnóstico y el tratamiento tempranos reducen los síntomas y mejoran la calidad de vida. Pásale, por favor. Ya. No hay una prueba específica para diagnosticar el TDAH, pero es probable que la tarea de diagnosticar incluya lo siguiente, que sería un examen médico que serviría para ayudar a descartar otras posibles causas de los síntomas, recopilación de información, ya que nos permite tener cualquier problema médico actual, el historial médico personal y familiar y registros escolares nos permitiría recolectar si otro miembro de la familia padece de este trastorno. Entrevistas y cuestionarios. Para los miembros de la familia, las muestras del hijo de cierta persona que lo conocen bien, como cuidadores, niñeras o enfermeros o entrenadores. Escala de calificación del TDAH. Nos ayuda a recopilar y evaluar la información sobre el individuo. Pásale, por favor. Ya. Los síntomas. Las características principales del TDAH incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo del individuo. Los síntomas comienzan a los 12 años de edad y en algunos niños se notan a partir de los 3 años de edad. Estos síntomas pueden ser leves, moderados o graves y pueden continuar hasta la edad adulta, ya que esto ocurre con más frecuencia en los hombres que en las mujeres. Pueden ser más hiperactivos que las niñas, pueden ser más inatentos que las niñas. Existen 3 tipos de TDAH. La falta de atención predominante, la mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención. Conducta hiperactiva, impulsiva, predominante. La mayoría de los síntomas son la hiperactividad y la impulsividad. El combinado. Esta es una mezcla de los síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad e impulsividad.
Pásale, por favor. Ya. Las características asociadas que apoyan al diagnóstico. Entre las características asociadas se puede incluir la baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad y la labilidad del estado de ánimo. Otro punto puede ser la ausencia de un trastorno del aprendizaje. Muchas veces está deteriorado el rendimiento académico o laboral, ya que el comportamiento interno está asociado a varios procesos cognitivos subyacentes y los individuos de TDAH y estos pueden producir problemas cognitivos en las pruebas de atención ejecutiva o de memoria. Al llegar a la juventud, el TDAH se asocia a mayor riesgo de intentos de suicidio, principalmente cuando hay trastornos comorbidos del estado de ánimo o de la conducta o también puede ser por el consumo de sustancias. Ningún marcador biológico en este diagnóstico, para el diagnóstico del TDAH puede ser no puede ser comparado con otros niños de su misma edad, ya que los niños con TDAH muestran electroencefalogramas con aumento de las ondas lentas, un volumen cerebral total reducido en las imágenes, la resonancia magnética y posiblemente un retraso en la maduración del córtex desde la zona posterior a la anterior. La prevalencia. La encuesta de la población sugiere que el TDAH ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente el 5% de los niños y el 2,5% de los adultos. Desarrollo y curso. Muchos padres observan la actitud motora excesiva por primera vez cuando el niño está en la primera infancia, pero los síntomas son difíciles de distinguir de los comportamientos normales, muy variables antes de los 4 años. El trastorno es relativamente estable durante la adolescencia temprana, pero algunos individuos tienen un curso que empeora con la aparición de comportamientos antisociales. En la mayoría de los individuos con este trastorno, los síntomas de hiperactividad motora llegan a ser menos obvios durante la adolescencia y la vida adulta. Inquietud, la inatención, la poca planificación y la impulsividad. Cámbiale. Cámbiale, por favor. Ya. En la etapa preescolar, la principal manifestación es la hiperactividad. La inatención llega a ser más marcada durante la escuela primaria. Durante la adolescencia, los signos de hiperactividad son menos frecuentes y puede limitarse al jugueteo o a una sensación interior de nerviosismo, inquietud o impaciencia. En la edad adulta, junto con la inatención y la inquietud, puede ser problemática la impulsividad, aun cuando la hiperactividad haya disminuido. Cámbiale, por favor. Ya. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamental. El TDAH se acompaña de una menor inhibición conductual y de mayores esfuerzos por controlarse o ponerse freno, de emotividad negativa y una elevada búsqueda de novedades. Estos rasgos pueden predisponer a algunos niños al TDAH, pero no son específicos del trastorno. Ambiental. El peso al nacer muy bajo multiplica el riesgo del trastorno de 2 a 3 veces.
pero la mayoría de niños con bajo peso al nacer no desarrollan ningún tipo de trastorno. Eh, Aunque el TDAH se correlaciona con el hecho de fumar durante el embarazo, parte de esta asociación refleja un riesgo genético común. Eh, Genético y fisiológico. El TDAH es más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de los individuos con este trastorno. La heredabilidad del TDAH es considerable. Y eh, Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Em, el TDAH es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino entre la población general, dándose en los niños en mayor cantidad que en los adultos. El sexo femenino tiene más tendencia que el masculino a presentar rasgos de inatención. Consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH en niños viene consigo el bajo rendimiento escolar, escasos logros académicos y el rechazo social. En cambio, en el TDAH en adultos viene con menores rendimientos y logros laborales, con el mayor absentismo y una mayor tasa de desempleo. Pásale, por favor. Algunas características de las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad es que tienen más probabilidades que otros niños de desarrollar trastornos de conducta en la adolescencia y un trastorno de la personalidad antisocial en la edad adulta. En consecuencia de esto, aumenta las probabilidades de los trastornos por consumo de sustancias y el encarcelamiento. Tiene más probabilidades de sufrir lesiones. También los accidentes y las infracciones de tránsito son más comunes en estas personas. Puede haber un elevado riesgo de obesidad entre los individuos con TDAH. La dedicación insuficiente o invariable a las tareas que requieren un esfuerzo sostenido y ellos lo ven normal relacionándolo con la pereza, la irresponsabilidad o la falta de cooperación. Las relaciones familiares también se ven afectadas por la discordia o por interacciones negativas. Las relaciones con los compañeros muchas veces se ve marcada por el rechazo que tienen hacia estas personas, las burlas, el bullying, como comúnmente se lo dice. Estas personas también tienen una menor educación escolar, menores logros vocacionales y puntuaciones intelectuales más bajas que las de sus compañeros, aunque hay mucha variabilidad en las personas que tienen estas características. Los déficits académicos, los problemas relacionados con la escuela y la tendencia negligente hacia los compañeros tienden a estar más asociados con los síntomas marcados por la inatención. Gracias. El diagnóstico diferencial del TDAH. Para empezar, tenemos los trastornos negativistas desafiantes en los que los individuos pueden resistirse a llevar a cabo trabajos o tareas escolares que necesiten de dedicación, ya que no quieren amoldarse a las exigencias de los demás. El comportamiento de este tipo de trastornos se basa en la negatividad, la hostilidad y el desafío. El diagnóstico diferencial de TDAH se complica debido a que algunos sujetos pueden desarrollar actitudes negativistas secundarias hacia las tareas con alto grado de mantenimiento de la concentración.
y de evaluar la importancia de estas, confundiéndose así con la aversión por las tareas escolares que se hace presente dentro del trastorno negativista desafiante. El individuos muestran una hostilidad altamente marcada para mantener la atención, como es característico del TDAH. Es un trastorno raro de encontrar en la infancia y al igual que el TDAH es un trastorno explosivo intermitente que comparte el comportamiento, como por ejemplo los altos niveles de conducta impulsiva. Se debe ser meticuloso con el diagnóstico, ya que debido a las características que comparten, se puede diagnosticar un trastorno impulsivo intermitente en predesarrollo. Los trastornos como el trastorno de los movimientos estereotipados, los trastornos del espectro autista y el trastorno de la Tourette. El comportamiento esencial de la actividad motora elevada que se puede presentar dentro del TDAH como una tendencia a juguetear generalizada e inquietud que no se caracteriza por poseer movimientos estereotipados pueden ser confundidas en muchas ocasiones con los movimientos motores repetitivos característicos del trastorno de movimientos estereotipados, en donde el movimiento motor es fijo y se presenta de forma repetitiva, como por ejemplo el balanceo del cuerpo o morderse a sí mismo, o del trastorno del espectro autista, o con los tics que son frecuentes y se presentan en el trastorno de la Tourette, debido a que se caracteriza por, son confundibles con las del TDAH. La tendencia generalizada del juego que se presenta en el TDAH se debe identificar a través de un proceso de observación prolongado para lograr diferenciar al correcto diagnóstico. Siguiente diapositivo, por favor. El trastorno específico del aprendizaje. Los individuos parecen inatentos debido a su frustración, la falta de interés y la capacidad limitada. A diferencia del TDAH, los individuos con trastorno específico del aprendizaje no presentan deterioro fuera del ambiente escolar. La discapacidad intelectual. Síntomas del TDAH en los niños con discapacidad intelectual no son evidentes fuera del ambiente escolar o durante la realización de las tareas no académicas. Un diagnóstico de TDAH dentro de un caso de discapacidad intelectual necesita que tanto la inatención como la hiperactividad sean excesivas para la edad del niño. El trastorno del espectro autista. Tanto los individuos con TDAH, espectro autista, manifiestan inatención, dejar. Se debe diferenciar entre la disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observa en los individuos con TDAH, de la desvinculación social y el aislamiento y la indiferencia a las señales comunicacionales faciales y tonales que se observan de los individuos con trastorno del espectro autista. Las rabietas que presentan los individuos en trastornos del espectro autista pueden ser causadas por la incapacidad para soportar cambios, mientras que los niños que presentan TDAH se presentan las rabietas por el mal comportamiento durante la transición importante a causa de la impulsividad y el bajo control. El trastorno del apego reactivo. El individuo muestra desinhibición social sin la necesidad de presentar todos los síntomas centrales del TDAH, además de demostrar otras características como la falta de las relaciones duraderas. Siguiente diapositiva, por favor. El trastorno de ansiedad. Los individuos con TDAH o trastorno de ansiedad comparten el síntoma de la inatención. Sin embargo, en el TDAH, la inatención aparece por la atracción a los estímulos externos, a las nuevas actividades o a la distracción que produce el pensamiento de actividades agradables. Mientras que en el trastorno de ansiedad, la inatención se produce por la preocupación y la rumiación. La inquietud que aparece en el TDAH no está relacionada con la preocupación o la rumiación como lo está en los trastornos de ansiedad. El trastorno depresivo. Los individuos presentan incapacidad de concentración, sin embargo, la baja concentración en los trastornos del estado de ánimo solamente llega a ser prominente durante los episodios depresivos. El trastorno bipolar. Los individuos presentan intensa actividad, concentración escasa y grados de impulsividad asociadas a los episodios de bipolaridad y se manifiestan de forma continua durante varios días seguidos. Dentro del trastorno de bipolaridad, la impulsividad elevada se acompaña de un estado de ánimo elevado, mientras que en el TDAH muestran cambios de ánimo importantes en un solo día. Esta labilidad es distinta de la de un episodio maníaco que dura generalmente de 4 o más días, indicador clínico del trastorno bipolar.
El trastorno bipolar es raro para diagnosticarse en preadolescentes, incluso cuando estos son prominentes a la irritabilidad y a la ira grave, mientras que el TDAH es frecuente en los niños y en los adolescentes que muestran irritabilidad excesiva. El trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo está caracterizado por la irritabilidad generalizada, la intolerancia y la frustración que experimentan los sujetos, pero tanto la impulsividad como la atención desorganizada no son características esenciales de este trastorno. Tanto niños como adolescentes con el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo presentan síntomas que pertenecen al TDAH y que se diagnostican por separado. Siguiente diapositiva, por favor. El trastorno por consumo de sustancias. Los trastornos por consumo de sustancias son problemáticos si en la primera presentación del TDAH le sigue el inicio de un abuso o un consumo frecuente de sustancias. Para el diagnóstico diferencial podría ser esencial obtener pruebas claras de que la presencia de un TDAH estuvo antes del abuso de la sustancia y a partir de los informes y de las entrevistas previas. El trastorno de la personalidad. El trastornos de la personalidad como la personalidad límite, el narcisismo y entre otros pueden ser difíciles de diagnosticar y de diferenciar del TDAH en los niños y adolescentes, ya que estos trastornos tienden a compartir las características de desorganización, intrusividad social, desregulación emocional y desregulación cognitiva. El TDAH de los trastornos de la personalidad no se relaciona con el miedo al abandono, a la autolesión o a la ambivalencia extrema. Puede ser necesaria la observación clínica extensa, las entrevistas o informantes o una historia detallada para distinguir el comportamiento impulsivo, socialmente intrusivo o inapropiado del comportamiento narcisista, el agresivo o el dominador para hacer este diagnóstico diferencial. El trastorno psicótico. No es posible diagnosticar un trastorno del TDAH si las condiciones como la inatención y la hiperactividad aparecen exclusivamente durante el curso de un episodio psicótico. Los síntomas del TDAH inducidos por la medicación. La inatención, la hiperactividad o la impulsividad relacionadas al uso del medicamento como broncodilatadores, la isoniazidia y los neurolépticos que pueden producir acticia, al igual que los medicamentos que son sustitutivos de la tiroides, son diagnosticables como otros trastornos especificados o no especificados que se relacionan con otras sustancias o sustancias desconocidas. El trastorno neurocognitivo. Tanto la demencia considerada como el trastorno neurocognitivo de mayor y de inicio temprano y el trastorno neurocognitivo y los trastornos neurocognitivos leves son aquellos que se relacionan con el TDAH. Sin embargo, se pueden presentar características a nivel clínico que son similares. El TDAH se diferencia de los trastornos neurocognitivos debido a su inicio tardío. ¿Por qué paraste? Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre la comorbilidad, que es un trastorno comórbido. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede presentarse junto con otros trastornos psiquiátricos asociados. Estos trastornos son los que llamamos trastornos comórbidos. La comorbilidad, también conocida como morbilidad asociada, es un término que se utiliza para describir dos trastornos o más enfermedades que ocurren en la misma persona. Puede ocurrir al mismo tiempo o uno después de otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que pueden empeorar la evolución de ambas. Los trastornos comórbidos son frecuentes en los individuos cuyos síntomas cumplen los criterios del TDAH. Entre la población general, el trastorno negativista desafiante concurre con el TDAH en aproximadamente la mitad de los niños con presentación combinada y en cerca de una cuarta parte de los niños y adolescentes con presentación predominante inatenta. El trastorno de conducta concurre en aproximadamente de igual manera una cuarta parte de los niños y en los adolescentes con presentación combinada, dependiendo de la edad y el contexto.
Los trastornos de ansiedad y el trastorno de depresión mayor ocurren en una minoría de individuos con el TDAH. Y en los adultos, el trastorno de la personalidad antisocial y otros trastornos de la personalidad pueden concurrir con el TDAH. Otros trastornos que pueden concurrir con el TDAH son el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de tics y el trastorno del espectro autista. Otro trastorno por déficit de atención. Aquí podemos ver el hiperactividad especificado y el no especificado. La categoría de otro trastorno por déficit de atención, hiperactividad especificado, se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios del trastorno por déficit de atención, hiperactividad o de algún trastorno específico del neurodesarrollo. Esto se hace registrando otro trastorno por déficit de atención, hiperactividad específico y a continuación el motivo específico. Por ejemplo, con síntomas de inatención insuficientes. En otro trastorno por déficit de atención, hiperactividad no especificado, se utiliza en las situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios del trastorno por déficit de atención o de un trastorno del neurodesarrollo específico, e incluye presentaciones en las que no existe una suficiente información para hacer un diagnóstico que sea más específico. Gracias. A continuación vamos a ver un video sobre el TDAH en niños. La doctora Pilar Gamazo Garrán es psiquiatra infantil y pertenece a Top Doctors. ¿Se escucha? Sí. La doctora Pilar Gamazo Garrán es psiquiatra infantil y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experta en hiperactividad, a continuación nos hablará de su tratamiento. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y cómo podemos identificarlo correctamente? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH es un trastorno psiquiátrico de origen cerebral que se caracteriza por presentar tres grupos de síntomas: síntomas de déficit de atención, síntomas de impulsividad y síntomas de hiperactividad. Estos síntomas tienen que estar presentes en el niño antes de los 7 años de edad, tienen que ser mantenidos en el tiempo durante al menos 6 meses, deben alterar el funcionamiento del niño tanto a nivel social, escolar como familiar, y no deben deberse a una causa estresante del momento, como puede ser un divorcio, o a una causa médica o psiquiátrica. ¿Cómo identificamos este trastorno? Es importante, cuando tengamos una sospecha de este trastorno, acudir a un médico especialista. Él va a hacer el diagnóstico y el diagnóstico es un diagnóstico puramente clínico. El niño tiene que cumplir unos criterios para poder hacer este diagnóstico. No hay actualmente ninguna prueba de neuroimagen ni ninguna prueba neuropsicológica que nos haga el diagnóstico, sino que estas herramientas las utilizamos para confirmar el diagnóstico que hemos hecho ya previamente en la historia clínica o para terminar de configurar ese diagnóstico. ¿Qué puede hacer su entorno familiar para ayudar a un niño hiperactivo en su desarrollo? Es muy importante para que un niño que tenga un TDAH evolucione favorablemente, que pues, todo el entorno del niño tome partido en su tratamiento. Entonces es muy importante que los padres, en cuanto tengan una sospecha, acudan a un especialista para que haya un buen diagnóstico, un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Y luego el especialista va a dar unas pautas tanto a los padres como al colegio
Pautas, pues depende de cada caso en particular, pautas neuropsicológicas, pautas psicológicas o pautas de cómo manejar la conducta del niño. Y pautas, por supuesto, también si necesita un tratamiento farmacológico. ¿Puede tratarse el trastorno? No solamente puede tratarse, sino que debe tratarse. El tratamiento es un tratamiento multidisciplinar, individualizado en cada niño, y es importante saber que tiene que haber una intervención sobre el niño, sobre la familia y a nivel del colegio. En relación al niño, se ha demostrado muy eficaz el tratamiento farmacológico y luego, pues dependiendo de cada caso individual, habrá que hacer un tratamiento psicológico o un tratamiento psicopedagógico. A nivel de la familia, es importante lo que se llama la psicoeducación, es decir, que la familia conozca muy bien este trastorno, conozca los síntomas de este trastorno para que puedan ayudar al niño y pueden ayudarle aprendiendo o entrenándose en técnicas de manejo de conducta y conociendo todas aquellas cosas que favorecen que el niño con estos problemas aprenda y sea capaz de realizar mejor sus tareas escolares. Y a nivel del colegio es importante también que sepan que el niño tiene este trastorno de una manera general, porque en algunos casos es necesario hacer una adaptación de tipo metodológico. Y en cualquier caso es muy importante que haya siempre una comunicación muy estrecha entre la familia y el colegio. Hemos llegado al final de nuestra conferencia, espero que les haya gustado y que les sea útil, y aquí está la referencia de donde salió este trabajo. Muchas gracias.